India supera a China y se convierte en el país más poblado del mundo. Es la primera vez desde 1950 que China pasa a ocupar el segundo lugar en la clasificación mundial de población. India ha superado a China como país más poblado del mundo, según las estimaciones demográficas de la ONU, lo que supone el cambio más significativo en la demografía mundial desde que se tienen registros. Según las proyecciones de la ONU, que se calculan a partir de diversos factores como los datos censales y las tasas de natalidad y mortalidad, India tiene ahora una población de 1.425.775.850 habitantes, superando por primera vez a China. También es la primera vez desde 1950, cuando la ONU empezó a llevar registros de la población mundial, que China ha sido desbancada del primer puesto. El descenso de la población china se produce tras décadas de estrictas leyes para controlar la creciente natalidad del país, incluida la introducción de la política del hijo único en la década de 1980. Esta política incluía multas por tener más hijos, abortos forzados y esterilizaciones. Aunque en un principio fueron muy eficaces para controlar la población, estas políticas se convirtieron en víctimas de su propio éxito, y el país se enfrenta ahora a una población envejecida en acusado declive, lo que podría tener graves consecuencias económicas. Parte del problema es que, debido a la tradicional preferencia por los varones, la política del hijo único condujo a un enorme desequilibrio de género. En la actualidad, el número de hombres supera al de mujeres en unos 32 millones. ¿Cómo puede ahora el país apuntalar las tasas de natalidad, con millones de mujeres desaparecidas? Se pregunta Mei Fong, autora de Wanchil, un libro sobre el impacto de la política. La recientes políticas introducidas en China para incentivar a las mujeres a tener más hijos han hecho poco por estimular el crecimiento de la población. Las mujeres siguen teniendo solo 1 y 2 hijos y se prevé que la población disminuya casi un 10% en las próximas 2 décadas. Según las proyecciones, el tamaño de la población china podría caer por debajo de los 1.000 millones antes de finales de siglo. En India, la población ha crecido en más de 1.000 millones desde 1950. Aunque ahora el crecimiento se ha ralentizado, se prevé que el número de habitantes del país siga aumentando durante las próximas décadas, hasta alcanzar su máximo de 1.700 millones en 2064. Hoy nacen una media de 86.000 niños al día en India, frente a los 49.400 de China. Poonam Mutreja, directora ejecutiva de la Fundación para la Población de India, declara que, aunque algunos estaban preocupados por las implicaciones de ser el país más poblado del mundo, el crecimiento demográfico de India ya no se enfrenta a la explosión que muchos temían. Las proyecciones anteriores decían que superaríamos a China en 2027, así que ha sucedido 4 años más rápido, sobre todo por nuestra joven población, dice Mutreja, pero al mismo tiempo, también hemos reducido nuestro crecimiento demográfico y alcanzado la estabilización de la población más rápido de lo que habíamos imaginado, y seguirá ralentizándose mientras sigamos por el buen camino. Así que no creo que haya que alarmarse. Todavía se desconoce el tamaño exacto de la población de India, debido al retraso del gobierno en la realización del censo, que suele tener lugar cada década. Debía realizarse en 2021, pero se pospuso debido a la pandemia de la COVID-19, y el gobierno, dirigido por el primer ministro Narendra Modi, aún no ha anunciado la fecha en que comenzará. Algunos han acusado al gobierno de Modi de obstruir el proceso del censo para ocultar datos que podrían ser políticamente desfavorables. Sin embargo, el Ejecutivo afirma que el retraso se debe a un esfuerzo continuo por incorporar la tecnología al proceso. Es probable que el anuncio de la ONU aumente la presión sobre el gobierno indio para que lleve a cabo el censo. Según las predicciones, la población ha crecido en casi 200 millones más que la población de Brasil desde el último censo de 2011 y los expertos afirman que la falta de datos vitales está obstaculizando la elaboración de políticas y programas de bienestar. La demografía de India dista mucho de ser uniforme en todo el país. Un tercio del crecimiento demográfico previsto para la próxima década procederá de solo 2 estados, Bihar y Uttar Pradesh. En el norte del país, que son algunos de los más pobres y agrícolas de la India, solo Uttar Pradesh tiene ya unos 235 millones de habitantes, más que Nigeria o Brasil. Mientras tanto, en los estados del sur de la India, más prósperos y con tasas de alfabetización mucho más elevadas, las tasas de población ya se han estabilizado y han empezado a descender. En la próxima década, es probable que los estados del sur, como Kerala y Tamil Nadu, empiecen a lidiar con el envejecimiento de la población. En 2025, 1 de cada 5 habitantes de Kerala tendrá más de 60 años.
La división del crecimiento demográfico entre el norte y el sur de la India también podría tener implicaciones políticas. A partir de 2026, las líneas electorales de la India deberán revisarse y dibujarse en función de los datos del censo, en particular en lo relativo al número de personas en las circunscripciones. Muchos políticos de los estados del sur han expresado su preocupación por el hecho de que sus éxitos en la reducción de las cifras de población, a través de programas de educación, planificación familiar y alta alfabetización, puedan dar lugar a una reducción de su representación política en el Parlamento y a un mayor dominio político de los estados del norte, que siguen teniendo un auge demográfico. Actualmente, la edad media en India es de solo 29 años, y el país seguir con acento teniendo una población mayoritariamente joven durante las próximas 2 décadas. Un dividendo demográfico similar resultó muy útil en China, lo que provocó un auge económico, sobre todo en el sector manufacturero. Aunque India tiene una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, y recientemente ha superado al Reino Unido como quinto país, los expertos han subrayado que el país necesita más inversión en educación y empleo para aprovechar la oportunidad que le brinda una población joven en las próximas décadas. India sigue padeciendo un elevado desempleo juvenil y menos del 50% de los indios en edad de trabajar forman parte de la población activa. En el caso de las mujeres, la cifra es aún más baja, solo el 20% participa en el mercado laboral formal, una cifra que disminuye a medida que India se desarrolla.